El caballero sin cabeza es una figura que ha capturado la imaginación colectiva durante siglos. Este misterioso espectro cabalgante, cuya imagen es tan fascinante como aterradora, forma parte de las tradiciones orales y escritas de varias culturas. Aunque su representación más conocida en la actualidad proviene de la narrativa estadounidense, la figura del jinete decapitado tiene raíces mucho más antiguas, extendiéndose por Europa y otras partes del mundo. ¿Por qué esta figura es tan intrigante? El caballero sin cabeza representa un terror primordial, la pérdida de identidad. La cabeza es el símbolo de la razón, el pensamiento y el rostro por el cual somos reconocidos. Al eliminar este elemento, se crea una figura que no solo es físicamente incompleta, sino que también carece de humanidad, transformándose en un símbolo de lo desconocido y lo incontrolable. En su lugar, queda un ser espectral que parece existir únicamente para perseguir y aterrorizar. La relación con lo sobrenatural y la muerte. El caballero sin cabeza suele asociarse con el mundo de los muertos y lo sobrenatural. En muchas culturas, los espectros decapitados están ligados a historias de venganza o advertencias. Este detalle refuerza su papel como un mensajero de la muerte, un recordatorio visual de que nadie escapa a su destino. El hecho de que cabalgue un caballo negro, a menudo con ojos encendidos y con herraduras resonantes, añade una capa de teatralidad y terror que lo hace inolvidable. Su popularidad en la narrativa moderna. El caballero sin cabeza no es solo una figura del folclore antiguo, sigue siendo relevante en la actualidad gracias a su constante aparición en películas, libros y otras formas de entretenimiento. Esto lo convierte en un puente entre el pasado y el presente, un símbolo atemporal de los miedos que compartimos como humanidad. La conexión con Sleepy Hollow. Uno de los aspectos que ha asegurado su lugar en la cultura moderna es la obra de Washington Irving, La leyenda de Sleepy Hollow, 1820. Este cuento no solo popularizó al caballero sin cabeza en Estados Unidos, sino que también lo consolidó como una figura icónica del miedo y el misterio. En la historia, el espectro es descrito como un soldado hessiano que perdió la cabeza durante la Guerra de Independencia. Su aparición nocturna en un pequeño pueblo neoyorquino no solo es una amenaza física, sino también un reflejo de las ansiedades de una sociedad en transición. La fascinación contemporánea. A día de hoy, el caballero sin cabeza aparece en múltiples formas, en disfraces de Halloween, videojuegos, películas y parques temáticos. Es una figura que combina lo gótico con lo épico, lo misterioso con lo aterrador. Aunque sus orígenes sean antiguos, su capacidad para adaptarse a las sensibilidades modernas demuestra su poder como un ícono cultural. Raíces europeas del caballero sin cabeza, una historia de fantasmas y mitos. El caballero sin cabeza tiene sus raíces en diversas tradiciones y leyendas europeas que se remontan a siglos de antigüedad. Aunque la versión más conocida en Estados Unidos proviene de la adaptación de Washington Irving, este misterioso personaje tiene paralelos en mitologías y relatos folclóricos de Irlanda, Alemania, Escocia y otros países europeos. El Dúyan, el jinete irlandés sin cabeza. En la mitología celta, el Dúyan es una figura sobrenatural que aparece cabalgando un caballo negro mientras sostiene su cabeza bajo el brazo o la lleva alzada como una linterna. Su presencia anuncia la muerte, ya que cuando el Dúyan pronuncia el nombre de alguien, esa persona inevitablemente morirá. Características del Dúyan. Sus ojos brillan intensamente, y su sonrisa macabra se extiende de oreja a oreja. Su cabeza puede ver a grandes distancias, lo que lo hace imposible de evadir. Suele cargar un látigo hecho de columna vertebral humana, un detalle particularmente espeluznante. El Dúyan no puede ser detenido, salvo por objetos de oro, que tienen la capacidad de ahuyentarlo. En las regiones rurales de Irlanda, esta figura sirvió como un recordatorio del poder ineludible de la muerte y el destino. La cacería salvaje. En las leyendas germánicas y escandinavas, se menciona la cacería salvaje, un fenómeno sobrenatural en el que un grupo de jinetes fantasmales atraviesa el cielo nocturno, liderado por un espíritu poderoso. Entre estos jinetes, a menudo se describe a un líder sin cabeza, lo que lo vincula directamente con el caballero sin cabeza. Conexión con la muerte. Los avistamientos de la cacería salvaje eran interpretados como un presagio de desastres, guerras o plagas. Los viajeros nocturnos que se encontraban con este grupo podían ser arrastrados a la otra vida o perderse en el bosque para siempre. Leyendas escocesas y la muerte en batalla. En Escocia, se cuentan historias de guerreros sin cabeza que vagan por los campos de batalla, buscando venganza o intentando proteger su honor.
Estas figuras suelen estar vinculadas a batallas trágicas, donde se perdieron innumerables vidas. El caballero decapitado. Representa el honor perdido y el costo humano de la guerra. En algunos relatos, el caballero sin cabeza busca a su asesino, arrastrando una espada o una lanza. Francia, la leyenda del Chevalier sans tête. En el folclore francés, se habla de un Chevalier sans tête que aparece en los caminos rurales. Este espíritu es descrito como un noble que fue decapitado injustamente y ahora vaga buscando justicia o venganza. A menudo, estas historias servían como advertencias para los viajeros nocturnos. Temas recurrentes. Justicia divina, el caballero persigue a quienes cometen actos de traición o crimen. Advertencias morales, muchas de estas historias enfatizan la importancia de respetar las leyes y la moralidad. Influencias cruzadas en la Europa medieval. La Edad Media fue un tiempo en el que las historias de fantasmas y seres sobrenaturales eran ampliamente compartidas, especialmente en los cuentos de caballeros y trovadores. La idea del caballero sin cabeza fue moldeada por múltiples culturas. Alemania, las leyendas hablan de cazadores sin cabeza que acechan en los bosques, castigando a los tramposos y a los pecadores. Inglaterra, figuras similares aparecen en las historias artúricas, como caballeros que pierden la cabeza en duelos mágicos pero siguen luchando como si nada hubiera pasado. El caballero sin cabeza como arquetipo. El caballero sin cabeza simboliza el miedo universal a la muerte y lo desconocido. Las culturas europeas le dieron diferentes interpretaciones, pero siempre lo conectaron con advertencias, justicia o la inevitable llegada de la muerte. Este arquetipo trascendió fronteras, evolucionando hasta convertirse en un ícono global. Con esta expansión, puedes añadir más detalles visuales e históricos al vídeo, enriqueciendo su narrativa. Si necesitas más ideas o quieres profundizar en alguna de estas culturas, házmelo saber. La leyenda del caballero sin cabeza en los Estados Unidos se popularizó gracias a Washington Irving, uno de los primeros autores en consolidar una literatura genuinamente americana. Su relato, titulado La leyenda de Sleepy Hollow, fue publicado por primera vez en 1820 como parte de una colección de cuentos en The Sketchbook of Geoffrey Crayon, Gent. En este relato, Irving mezcla elementos del folclore europeo con el entorno estadounidense del siglo XVIII, creando una atmósfera que combina lo cotidiano con lo sobrenatural. El escenario de Sleepy Hollow. Sleepy Hollow es un pequeño pueblo ficticio situado cerca del río Hudson, en el estado de Nueva York. Irving describe el lugar como un valle encantado donde el tiempo parece transcurrir de forma diferente, con una atmósfera de misterio permanente. Según el autor, la región estaba marcada por las creencias supersticiosas de sus habitantes, quienes hablaban de apariciones y fantasmas que merodeaban al caer la noche. Ichabod Crane, el protagonista. Ichabod Crane, un maestro de escuela y el protagonista de la historia, es un personaje peculiar. Alto, delgado y de modales refinados, se presenta como alguien extraño para los habitantes de Sleepy Hollow. Su interés en las historias de fantasmas y su superstición extrema lo hacen particularmente vulnerable al terror del caballero sin cabeza. El caballero sin cabeza. El antagonista de la historia, el caballero sin cabeza, es descrito como el fantasma de un soldado hessiano que murió durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Según la leyenda local, el soldado perdió la cabeza debido a un disparo de cañón y fue enterrado sin ella. Ahora, su espíritu vaga por la región buscando su cabeza perdida. Irving describe su aparición como una figura temible, montando un poderoso corcel negro y llevando una calabaza encendida como sustituto de su cabeza. Este detalle, único en la versión americana, refuerza la conexión con Halloween y las tradiciones otoñales. La persecución nocturna. El clímax de la historia ocurre cuando Ichabod Crane es perseguido por el caballero sin cabeza mientras regresa a casa después de una fiesta en la mansión Van Tassel. Esta persecución es narrada con gran detalle, describiendo cómo el jinete se acerca cada vez más a Ichabod. El momento más escalofriante ocurre en el puente cerca de la iglesia, donde se dice que el fantasma desaparece. Sin embargo, en esta ocasión, el caballero lanza su calabaza hacia Ichabod, lo que provoca su misteriosa desaparición. El significado detrás de la historia. La leyenda de Sleepy Hollow puede interpretarse de varias maneras. Algunos la ven como un comentario social sobre la lucha entre la razón y la superstición, mientras que otros destacan su tono humorístico y satírico. La historia también refleja las tensiones culturales de la época, con Ichabod representando al forastero intelectual que es rechazado por la comunidad rural.
Legado de Sleepy Hollow. La narrativa de Washington Irving ha dejado una huella imborrable en la cultura americana. Hoy en día, Sleepy Hollow es un destino turístico real en Nueva York, donde se celebran eventos relacionados con Halloween y se rinde homenaje al caballero sin cabeza. El caballero sin cabeza como símbolo de la guerra. En la versión americana de la leyenda, específicamente en la leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving, el caballero sin cabeza es descrito como el espectro de un soldado hessiano que perdió su cabeza debido a un disparo de cañón durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Este detalle no solo aporta un trasfondo histórico al mito, sino que también convierte al caballero en un símbolo potente de los horrores y traumas de la guerra. El origen hessiano. Los hessianos eran mercenarios alemanes contratados por el ejército británico durante la Guerra de Independencia. Conocidos por su disciplina y ferocidad en combate, estos soldados jugaron un papel importante en la estrategia británica, pero también fueron demonizados por los patriotas estadounidenses, quienes los veían como invasores sin escrúpulos. El hecho de que el caballero sin cabeza sea un soldado hessiano añade un matiz de extranjería y peligro a su figura, intensificando el miedo que genera su aparición. La guerra como generadora de espectros. La Guerra de Independencia, como cualquier conflicto bélico, dejó un legado de muerte, destrucción y sufrimiento. Las historias de fantasmas y espectros surgieron como una forma de las comunidades para procesar el trauma colectivo. El caballero sin cabeza, un soldado que no encuentra descanso en la muerte, puede interpretarse como una metáfora de las heridas psicológicas que la guerra deja tanto en los combatientes como en las comunidades afectadas. Decapitación, la mutilación como símbolo. La decapitación es uno de los actos más extremos de violencia física, y en el contexto de la guerra, simboliza la destrucción absoluta del individuo. Al retratar al caballero sin cabeza como un ser que ha perdido su identidad, su cabeza, la historia enfatiza cómo la guerra deshumaniza y reduce a los soldados a simples instrumentos de combate. El jinete como fantasma vengativo. En muchas versiones de la historia, el caballero sin cabeza no solo es un espíritu atormentado, sino también uno que busca venganza. Esto resalta otra dimensión del simbolismo de la guerra, la idea de que las injusticias y violencias cometidas durante un conflicto nunca se olvidan por completo, sino que continúan acechando en forma de fantasmas, tanto literales como figurativos. Interpretaciones modernas del simbolismo. Hoy en día, el caballero sin cabeza puede interpretarse como una representación de las consecuencias duraderas de la guerra. Su figura invita a reflexionar sobre el costo humano de los conflictos y cómo los ecos de estos eventos trágicos persisten en las culturas que los vivieron. En este sentido, el caballero es tanto un villano como una víctima, un recordatorio de que los soldados, incluso aquellos vistos como enemigos, sufren las mismas tragedias humanas. La figura del caballero sin cabeza no solo evoca miedo por su apariencia física grotesca, sino que su simbolismo toca aspectos profundos de la psicología humana. Aquí se exploran los diferentes niveles en los que esta figura impacta nuestra mente y emociones. Miedo a la muerte, la ausencia de cabeza en el caballero lo convierte en una representación de la muerte en su forma más directa. La cabeza es el centro del pensamiento, la identidad y la vida misma. Perderla simboliza una desconexión total de lo que nos hace humanos. En términos psicológicos, esto puede activar nuestro instinto más primitivo de supervivencia, evocando una sensación de vulnerabilidad absoluta. Pérdida de identidad, sin cabeza, el caballero es un ser sin rostro, sin voz y sin expresión. Esto lo convierte en un símbolo de la pérdida de la individualidad, algo que puede generar inquietud en una sociedad que valora tanto la identidad personal. La idea de un ser que sigue existiendo después de perder lo que lo define plantea una profunda pregunta: ¿qué queda de nosotros sin nuestra identidad? El terror de lo inexplicable, el caballero sin cabeza encarna el miedo a lo que no podemos entender ni controlar. Su presencia silenciosa e imponente despierta en nosotros una respuesta de horror cósmico, similar a la sensación que provocan los misterios del universo o los fenómenos sobrenaturales. La ruptura de lo natural, en nuestra percepción, un ser vivo sin cabeza es una aberración que desafía las leyes de la naturaleza. Este desajuste genera una sensación de inquietud conocida como lo siniestro, concepto explorado por Sigmund Freud, que ocurre cuando algo familiar se torna extraño. El caballero como un vengador, en muchas versiones de la leyenda, el caballero sin cabeza no es solo un espectro que cabalga al azar, está buscando venganza. Esto lo vincula con el miedo a ser castigados por nuestras propias acciones o pecados, un tema recurrente en las narrativas humanas. Reflejo de culpas colectivas, en la versión de Sleepy Hollow,
su origen como un soldado hessiano decapitado en la guerra lo convierte en un símbolo de las consecuencias de los conflictos humanos. Representa la culpa colectiva de la violencia y la destrucción causadas por la guerra. ¿Es víctima o villano? La dualidad del caballero sin cabeza provoca una respuesta emocional compleja. Por un lado, es aterrador, por otro, también es una figura trágica que sufrió una muerte violenta y posiblemente injusta. Esta ambigüedad despierta empatía mezclada con miedo. Lo que no se ve, asusta más. Al no tener un rostro que podamos leer, el caballero se vuelve aún más terrorífico. La falta de expresión elimina cualquier posibilidad de comunicación o negociación, dejando al espectador en un estado de incertidumbre constante. El caballero como arquetipo. En el análisis psicológico de Carl Jung, figuras como el caballero sin cabeza podrían clasificarse como arquetipos de la sombra, representando los aspectos oscuros y reprimidos de nuestra psique. La relevancia del miedo en la cultura contemporánea. Aunque vivimos en una era tecnológica y racional, los mitos del pasado, como el del caballero sin cabeza, siguen resonando porque tocan emociones y miedos que son universales y atemporales. Nos recuerdan que, por muy avanzados que seamos, siempre existirá lo desconocido. La figura del caballero sin cabeza ha capturado la imaginación de artistas y escritores durante siglos, evolucionando desde una leyenda popular hasta un ícono cultural que trasciende fronteras. A continuación, exploramos cómo ha sido representado en diferentes formas de arte y literatura. La primera representación literaria destacada del caballero sin cabeza aparece en la leyenda de Sleepy Hollow, 1820, de Washington Irving. En esta obra, el caballero es presentado como un espectro vengativo que acecha al nervioso maestro de escuela Ichabod Crane. Irving describe al caballero con una atmósfera vívida y gótica, estableciendo un estándar para futuras adaptaciones. Otras obras literarias incluyen menciones al Duyan en relatos irlandeses, y escritores góticos del siglo XIX que incorporaron figuras sin cabeza en sus cuentos, simbolizando la muerte, el caos y la justicia divina. Los artistas plásticos han encontrado en el caballero sin cabeza un tema ideal para explorar el terror y el misterio. Pintores románticos y góticos del siglo XIX crearon obras que reflejan la atmósfera sombría de la historia. Por ejemplo, John Cuide, un pintor estadounidense del siglo XIX, plasmó escenas de Sleepy Hollow, destacando la persecución de Ichabod Crane. Pintores contemporáneos han reinterpretado la leyenda con estilos más abstractos o modernistas, jugando con luces, sombras y la ausencia de la cabeza como elemento central. El caballero sin cabeza también ha sido inmortalizado en esculturas. Estas representaciones suelen capturar su dinamismo, mostrando al jinete en pleno movimiento sobre un caballo. Monumentos dedicados a Sleepy Hollow en Estados Unidos incluyen esculturas públicas que representan al caballero. Escultores contemporáneos han utilizado materiales como bronce y acero para darle un aire más moderno al mito. La leyenda ha inspirado varias producciones teatrales, desde dramas góticos del siglo XIX hasta interpretaciones modernas que combinan teatro y danza. En el escenario, la figura sin cabeza se utiliza para crear tensión, apoyándose en efectos visuales como iluminación tenue y humo. Una adaptación notable es la obra de teatro que recrea la leyenda de Sleepy Hollow, muy popular durante las celebraciones de Halloween. Desde el auge de los libros ilustrados hasta el diseño contemporáneo, la figura del caballero ha sido un tema recurrente en pósteres, portadas de libros y arte conceptual. Ilustradores góticos del siglo XIX y XX, como Gustave Doré, influyeron en cómo se percibe al caballero visualmente. En el diseño gráfico moderno, el caballero aparece en carteles de películas, portadas de videojuegos y arte promocional. Finalmente, la figura del caballero sin cabeza también ha encontrado un lugar en el arte popular, desde caricaturas hasta decoraciones de Halloween. Este fenómeno demuestra cómo una figura gótica y aterradora ha evolucionado para convertirse en parte de las tradiciones festivas y el imaginario colectivo. El caballero sin cabeza ha sido una figura recurrente en la pantalla grande y pequeña, adaptada en múltiples géneros que van desde el horror hasta la comedia, y ha dejado una marca indeleble en la cultura pop. Estas son algunas de las representaciones más destacadas y sus características únicas. Sleepy Hollow, 1999, dirigida por Tim Burton. Descripción: esta adaptación es una de las más emblemáticas y estilizadas. Protagonizada por Johnny Depp como Ichabod Crane y Christopher Walken como el caballero sin cabeza, la película mezcla horror gótico con misterio. Características clave: estética gótica y oscura, con una fuerte influencia del expresionismo alemán.
El caballero es presentado como una figura sobrenatural vengativa, destacando su brutalidad en pantalla. Uso de efectos especiales para hacer que la falta de cabeza sea especialmente impactante. La serie de televisión Sleepy Hollow, 2013 a 2017. Descripción: esta serie moderniza la leyenda al situarla en un contexto contemporáneo, con Ichabod Crane despertando en el siglo XXI y enfrentándose al caballero sin cabeza como parte de una trama más amplia que involucra mitología y el apocalipsis. Características clave. Mezcla elementos sobrenaturales con procedimientos policiales modernos. El caballero sin cabeza es reimaginado como una de las figuras del apocalipsis. Relación compleja entre Ichabod y su compañera Abiemis, que combina historia y misterio. The Legend of Sleepy Hollow, 1949, Disney. Descripción: esta versión animada es parte del clásico The Adventures of Ichabod and M.R. Toad. Combina humor y terror para narrar la historia desde una perspectiva familiar. Características clave. Narración por Bing Crosby, con canciones pegajosas y un tono ligero que se transforma en suspenso hacia el final. La persecución del caballero sin cabeza es una de las secuencias más memorables, con un equilibrio perfecto entre comedia y tensión. Otras adaptaciones cinematográficas. The Headless Horseman, 1922, una película muda que adapta fielmente la historia original de Washington Irving. Características clave: su estilo visual recuerda a las películas de terror gótico clásico, con escenarios atmosféricos y efectos prácticos. Imágenes sugeridas: escenas de cine mudo con tonos sepia. Sleepy Hollow, 2000, una interpretación más moderna y menos conocida, que combina elementos de horror adolescente. Características clave: explora cómo la leyenda afecta a un grupo de estudiantes en una escuela secundaria. Representaciones en televisión y animación. Series de antología: El caballero sin cabeza ha aparecido en programas como Are You Afraid of the Dark y Goosebumps, donde se utiliza para narrar historias cortas de terror. Series animadas. Scooby-Doo, en varios episodios, la pandilla enfrenta a un villano disfrazado de caballero sin cabeza. Los Simpsons han parodiado la leyenda en episodios especiales de Halloween, combinando humor con referencias culturales. Referencias en videojuegos y cómics. Aunque no son adaptaciones directas, muchas obras modernas en videojuegos y cómics toman al caballero sin cabeza como inspiración. Juegos como Castlevania y Dark Souls incluyen enemigos basados en la leyenda, mientras que cómics de terror y fantasía exploran variaciones de su historia. El impacto cultural de estas adaptaciones. Cada una de estas representaciones ha moldeado la percepción del caballero sin cabeza, desde un villano aterrador hasta un ícono del folclore. Este personaje sigue fascinando debido a su versatilidad, encajando tanto en historias serias como en narrativas ligeras. La figura del caballero sin cabeza no es exclusiva del folclore occidental, de hecho, la idea de entidades o espíritus sin cabeza es un tema recurrente en diversas culturas alrededor del mundo. Estas leyendas suelen compartir temas similares, como la venganza, el castigo divino, o un símbolo del más allá que desafía la comprensión humana. A continuación, exploraremos algunas de las leyendas más destacadas que se pueden comparar con el caballero sin cabeza de Sleepy Hollow. El Duyan de la mitología irlandesa. El Duyan es una de las figuras más prominentes en la mitología celta y probablemente uno de los predecesores más cercanos del caballero sin cabeza. Este ser es un jinete espectral que aparece montado en un caballo negro, portando su propia cabeza bajo el brazo. Según las leyendas, el Duyan es un heraldo de la muerte, y dondequiera que se detenga, alguien está destinado a morir. Su cabeza es descrita como grotesca, con una sonrisa que se extiende de oreja a oreja y ojos que brillan como antorchas. Similitudes con el caballero sin cabeza. Ambos son figuras espectrales relacionadas con la muerte. La decapitación es central en sus historias, y ambos cabalgan caballos oscuros. El Duyan utiliza un látigo hecho de espinas humanas, mientras que el caballero de Sleepy Hollow arroja una calabaza como arma simbólica. Los jinetes de la caza salvaje. En las leyendas germánicas y escandinavas, la caza salvaje describe un grupo de espectros liderados por un dios o un espíritu poderoso que cabalga en una furiosa procesión a través del cielo nocturno. Algunos relatos mencionan jinetes sin cabeza entre los miembros de esta cacería, quienes persiguen a los vivos y los arrastran al inframundo si los encuentran. Similitudes con el caballero sin cabeza. Ambos están asociados con la noche y un aura de terror sobrenatural. La aparición de estos jinetes es una señal de infortunio o muerte.
El misterio y el miedo que generan son parte fundamental de la narrativa. Nukekubi del folclore japonés. El Nukekubi es una criatura del folclore japonés cuya cabeza puede separarse de su cuerpo para volar en busca de víctimas. Aunque no es estrictamente un jinete, comparte la característica de la separación entre la cabeza y el cuerpo, lo que lo convierte en un paralelo interesante. Similitudes con el caballero sin cabeza. La cabeza separada como elemento central. Ambos simbolizan el miedo a lo sobrenatural y lo inexplicable. Mientras el caballero persigue con su caballo, el Nukekubi vuela buscando su presa. La Llorona de América Latina. Aunque no es una figura sin cabeza, la Llorona comparte temas similares de venganza y tragedia. Es un espíritu que vaga en busca de algo perdido, sus hijos, en este caso, y está vinculada a lugares específicos, como ríos o caminos oscuros. La conexión emocional de la Llorona con su historia de pérdida y tragedia tiene ecos en El Caballero sin Cabeza, especialmente en interpretaciones donde él busca justicia por su muerte. El Caballero sin Cabeza no solo ha sobrevivido al paso del tiempo como una figura del folclore, sino que se ha transformado en un ícono cultural que abarca una amplia gama de medios, desde la literatura hasta los videojuegos. Su impacto sigue vivo, evolucionando con cada nueva generación y adaptándose a diferentes plataformas culturales. Cine y televisión, una figura recurrente. El Caballero sin Cabeza ha encontrado un lugar privilegiado en el mundo del entretenimiento audiovisual. Películas como Sleepy Hollow, 1999, dirigida por Tim Burton, revitalizaron la leyenda para una audiencia contemporánea, mezclando terror y fantasía con un estilo gótico inconfundible. En televisión, series como Sleepy Hollow, 2013 a 2017, llevaron la historia a un formato serializado, conectando al caballero con intrincadas tramas sobrenaturales que atraían tanto a los fanáticos de la fantasía como del misterio. Literatura contemporánea, una inspiración infinita. La literatura moderna ha utilizado al caballero sin cabeza en múltiples contextos, desde reinterpretaciones juveniles de Sleepy Hollow hasta novelas gráficas y cómics que mezclan la figura con elementos de horror moderno. En muchos casos, se utiliza como una metáfora para explorar temas como la pérdida de identidad, la obsesión y el terror psicológico. Videojuegos, el jinete en el mundo digital. En el mundo de los videojuegos, el caballero sin cabeza ha sido adaptado como un personaje temible y emblemático. Juegos como The Elder Scrolls V, Skyrim incluyen al caballero como una aparición misteriosa, mientras que títulos como Dark Souls y World of Warcraft lo utilizan como jefe o enemigo que desafía a los jugadores. Su imagen encaja perfectamente en mundos donde el misterio y la oscuridad son protagonistas. Cultura pop y merchandising. El caballero sin cabeza se ha convertido en una figura recurrente durante la temporada de Halloween. Disfraces, decoraciones temáticas, calabazas talladas y productos como juguetes, figuras de acción y tazas muestran la persistencia de este icono. En parques temáticos, como en las celebraciones de Halloween de Disney, el caballero sin cabeza es parte de los desfiles y eventos especiales. Música y teatro. El caballero sin cabeza también ha influido en el ámbito musical y teatral. Bandas de rock y metal han compuesto canciones inspiradas en su leyenda, mientras que compañías de teatro han reinterpretado la historia con un enfoque artístico y experimental. Esto demuestra cómo su legado trasciende más allá de la literatura y el cine. Impacto en Internet y redes sociales. En la era digital, el caballero sin cabeza ha encontrado nueva vida a través de memes, fanart y cortometrajes en plataformas como YouTube y TikTok. Los creadores de contenido exploran la leyenda con una mezcla de humor y terror, asegurando que siga siendo relevante para las audiencias más jóvenes. Simbolismo en la cultura moderna. El caballero sin cabeza se ha convertido en un símbolo del misterio, el terror y la trascendencia de la muerte. En un mundo donde las leyendas urbanas y los mitos siguen fascinando, su imagen resuena como una representación de los miedos humanos más profundos, pero también como un recordatorio de cómo las historias pueden conectar generaciones. La figura del caballero sin cabeza no solo captura la imaginación por su carácter terrorífico, sino también por el misterio que envuelve su origen. A lo largo de los años, varias teorías han intentado explicar el trasfondo de esta leyenda y por qué sigue resonando en diferentes culturas. Inspiración histórica, soldados decapitados. Una de las teorías más comunes sugiere que el caballero sin cabeza se basa en relatos de soldados que fueron decapitados en batalla. En la época medieval y colonial, era común que los cuerpos decapitados de los enemigos fueran exhibidos como advertencia.
Esto pudo haber generado historias sobre espíritus que regresaban buscando venganza. En el caso de Sleepy Hollow, el caballero es un soldado hessiano, mercenario al servicio del ejército británico, que habría perdido su cabeza durante un enfrentamiento en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Posible motivación: los soldados decapitados simbolizan la tragedia y el horror de la guerra, especialmente en épocas en que las batallas eran sangrientas y despiadadas. Elementos mitológicos y sobrenaturales. El caballero sin cabeza puede rastrearse hasta el folclore celta, específicamente el Dúyan irlandés, un espíritu sin cabeza que cabalga por la noche llevando su propia cabeza o un látigo hecho de espinas. Este ser no es solo un mensajero de la muerte, sino un recordatorio de que nadie puede escapar de su destino. La leyenda también se conecta con otras figuras mitológicas, como el Wild Hunt germánico, donde espectros montados recorren los cielos en busca de almas. Posible motivación: estas historias servían como advertencia moral o para reforzar creencias en el más allá, utilizando figuras impactantes como el caballero sin cabeza. Supersticiones rurales. En comunidades rurales, las historias de jinetes sin cabeza pudieron originarse como explicaciones sobrenaturales para fenómenos naturales o eventos trágicos. La presencia de luces extrañas en los bosques, sonidos nocturnos inexplicables o la desaparición de viajeros pudo haber llevado a la creación de un villano espectral que cabalgaba sin descanso. Posible motivación: en una época sin ciencia moderna, las leyendas ofrecían respuestas a lo desconocido y reforzaban la necesidad de respetar normas y tradiciones. Crítica social y política. La leyenda del caballero sin cabeza también ha sido interpretada como una metáfora de las tensiones sociales y políticas de su tiempo. En Sleepy Hollow, el jinete puede ser visto como un símbolo de los conflictos no resueltos de la Guerra de Independencia y los traumas colectivos de la violencia. En Europa, los cuentos de jinetes sin cabeza podrían haber reflejado el caos y la opresión durante épocas de guerra y feudalismo. Posible motivación: las historias de fantasmas y espectros a menudo reflejan ansiedades colectivas de una sociedad. En este caso, el caballero puede ser un recordatorio de las injusticias y las pérdidas sufridas en guerras. Psicología del miedo. Desde una perspectiva psicológica, el caballero sin cabeza encarna miedos humanos universales, la pérdida de identidad, la mutilación y la inevitabilidad de la muerte. La ausencia de la cabeza, que es el centro del pensamiento y la identidad, convierte al jinete en una figura deshumanizada y aterradora. Esto puede ser interpretado como un reflejo del miedo al olvido o a perder el control de uno mismo. Posible motivación: en tiempos donde la identidad personal estaba estrechamente ligada a la reputación, el caballero sin cabeza simbolizaba una existencia condenada al anonimato. Elementos literarios y narrativos. El caballero sin cabeza también es una figura creada para impactar al público. En Sleepy Hollow, Washington Irving utiliza al caballero como una herramienta para aumentar el suspenso y finalmente revelar que el verdadero villano es humano, no sobrenatural. Este giro narrativo sugiere que las leyendas pueden ser manipuladas para ocultar la verdad. Posible motivación: las leyendas no solo entretienen, sino que pueden desviar la atención de los problemas reales, creando un chivo expiatorio en forma de un ser sobrenatural. Estas teorías no solo enriquecen nuestra comprensión del caballero sin cabeza, sino que revelan cómo las leyendas se adaptan para reflejar los valores, temores y desafíos de cada época. La fascinación por esta figura sigue viva porque nos enfrenta a nuestras propias sombras y misterios. El caballero sin cabeza representa uno de los enigmas más persistentes de la narrativa popular. Su falta de rostro no solo lo hace terrorífico, sino que también simboliza la ausencia de identidad, dejando un vacío que invita a la especulación. A lo largo de los siglos, la figura del jinete sin cabeza ha suscitado innumerables preguntas: ¿es un alma en pena buscando justicia? ¿Un aviso de muerte para quienes se cruzan en su camino? ¿O simplemente una manifestación de los miedos colectivos de la humanidad? El simbolismo de la cabeza perdida. En muchas culturas, la cabeza es considerada el centro de la identidad y el alma. La pérdida de la cabeza, por lo tanto, es más que una mutilación física, representa la desconexión de la humanidad y la pérdida del control racional. En el caso del caballero sin cabeza, esta ausencia podría interpretarse como una metáfora de la guerra y la brutalidad, donde los soldados eran despojados de su humanidad y tratados como herramientas de combate. El papel del caballo en la narrativa. El caballo del caballero sin cabeza es igualmente importante. Como compañero constante, el caballo simboliza velocidad, fuerza y un vínculo con el mundo terrenal. Sin embargo, en el caso del caballero,
el caballo parece ser más un vehículo para el caos, una criatura que perpetúa el terror al llevar al espectro en su galope interminable. La conexión entre el jinete y su montura crea una dualidad simbólica: uno es un espíritu incompleto, mientras que el otro es un ser físico que desafía las leyes de la naturaleza. El caballero como guardián de secretos. En muchas versiones de la leyenda, el caballero sin cabeza está vinculado a un lugar específico, un puente, un bosque o un campo de batalla. Esto sugiere que podría ser un guardián de secretos, un espectro atado a un acontecimiento trágico que lo obliga a permanecer en el mundo terrenal. Por ejemplo, en la leyenda de Sleepy Hollow, el caballero está vinculado a su tumba, y su aparición nocturna parece ser una advertencia para quienes perturban su descanso eterno. ¿Un espíritu vengativo o un castigo divino? Otra interpretación popular es que el caballero sin cabeza es un espíritu vengativo, buscando justicia por un agravio que sufrió en vida. Esta idea refuerza su carácter implacable, un ser que no puede descansar hasta que se equilibre la balanza del destino. Sin embargo, algunas versiones lo presentan no como una víctima, sino como un alma condenada por sus propios actos. En este caso, el caballero podría ser un símbolo del castigo divino, obligado a cabalgar sin descanso por la eternidad. La conexión con el miedo colectivo. El caballero sin cabeza también puede interpretarse como una manifestación del miedo colectivo. Su figura combina elementos universales de terror, oscuridad, muerte, lo desconocido y la pérdida de identidad. En épocas de guerra o incertidumbre, estas historias ofrecen una forma de dar sentido al caos. El caballero es una figura aterradora, pero también una advertencia y un recordatorio de las consecuencias de nuestras acciones. Las preguntas sin respuesta. El mayor misterio del caballero sin cabeza es precisamente su falta de explicación definitiva. ¿Por qué sigue cabalgando? ¿Qué busca? ¿Puede ser detenido? Estas preguntas abiertas han permitido que la leyenda persista y se adapte a diferentes culturas y épocas. En cada reinterpretación, se añaden nuevas capas de significado, pero siempre queda un aire de incertidumbre que deja a la audiencia cautivada.